Regresamos con más informaciones. El gobierno ha anunciado que va a congelar la tarifa del transporte público en Santiago durante el primer semestre de este año, y para estudiantes y adultos mayores ese congelamiento será por todo el año. Estamos hasta ahora en contacto con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para profundizar en esta noticia. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Hola Patricia, hola Humberto, buenas tardes. Sí, para preguntarle primero por qué se toma esta decisión, ministro, considerando el antecedente de que el presidente Boric había señalado tiempo atrás de que el congelamiento de las tarifas por más de 3 años no era sostenible. Bueno, lo que hemos tenido es que desde octubre del 2019, ¿no es cierto?, a la fecha, las tarifas del transporte público han estado congeladas, y nosotros lo que estamos haciendo, luego de haberla mantenido congelado todo el año, y nuestro compromiso de que cualquier aumento de la tarifa iba a ser anunciado oportunamente, discriminando por un lado las finanzas del país, y esto es una decisión que por supuesto que es muy dialogada con el Ministerio de Hacienda, es que definimos que es posible mantener la tarifa congelada durante al menos este primer semestre y dejar también congelada durante todo el año la tarifa estudiantil y la tarifa de adulto mayor. Es importante porque si uno piensa, el transporte público es un modo de transporte que es el que le da mayor sustentabilidad a la ciudad. Nosotros necesitamos fortalecer el transporte público en todas las ciudades, que más gente se anime a utilizarlo, y por otro lado también reconocer que dentro de los usuarios del transporte público hay una gran cantidad de personas que son de ingresos medio bajos, que usan, que necesitan el transporte público para su movilidad. Por lo tanto, es una política social que tiene mucho sentido común, que tiene mucho sentido también de llevarnos hacia una mejor ciudad también, y hacia también salir al apoyo, ¿verdad?, de las familias que más lo necesitan. Ministro, los que nos están viendo desde fuera de Santiago también se lo preguntan, ¿qué va a pasar con el transporte en otras regiones? ¿Se congelan también fuera de la región metropolitana? Bueno, nosotros tenemos una serie de ciudades que están con sistemas regulados y otros no. En las ciudades que están con sistemas regulados, y es por ejemplo el caso de Gran Concepción, Gran Valparaíso y varias otras, también se genera el congelamiento tarifario. En los otros casos no tenemos las facultades para poder exigirle a los operadores de transporte público que se pueda congelar la tarifa, pero estamos avanzando y queremos llegar lo antes posible con una nueva ley de subsidio al transporte público a discutir al Congreso para terminar con estas diferencias entre ciudades y poder lograr que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tenga la facultad de poder regular adecuadamente todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales, y de esa manera garantizar que el transporte público se da de buena forma en todo el territorio nacional. Sí, ¿y qué va a pasar, ministro, después de este primer semestre, cuando ya se concrete el alza del pasaje? ¿Se va a aplicar de una manera gradual? ¿Qué implica esa gradualidad? Lo digo también considerando lo que recomendó el panel de expertos, que ellos han dicho que debiese aumentar esta tarifa. Bueno, el panel de expertos tiene esa misión, la misión de comparar ingresos con costos del sistema, y en base a eso definir cuando los costos van aumentando por las razones que sea, inflación, combustibles, ¿verdad?, cambios en la demanda, valor del dólar. Cuando eso ocurra, tiene la misión de poder decir, mira, necesitamos aumentar el valor de la tarifa. De octubre de 2019 a la fecha, los presidentes han ocupado su potestad de poder decir, no vamos a aplicar este aumento de la tarifa, y en vez vamos a salir a cubrir esa diferencia con un poco más de subsidio. Y por lo tanto, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, y lo que estamos anunciando es que al menos durante el primer semestre del 2023 vamos a mantener esta política, y cuando se aproxime el segundo semestre, bueno, vamos a tener que conversar respecto de cómo ha sido la recuperación económica que todos esperamos que ocurra en nuestro país, y si eso permite mantener la tarifa o si eventualmente vamos a comenzar un proceso de descongelamiento que, si es que ocurre, va a ser gradual, va a ser anunciado con anticipación, así que la gente puede estar tranquila. O sea, va a ser gradual, no es que de un día para otro van a aumentar inmediatamente el total que tienen pensado. Sí, y no solo eso, sino que además lo vamos a anunciar con anticipación, es parte de nuestro compromiso. Y los aumentos nunca van a ser de los tamaños que se han hablado alguna vez en prensa del orden de 100 pesos, sino que más bien valores mucho menores. Pero eso es lo que habrá que trabajar durante el semestre. Ministro, respecto a una cifra que se entregó, que el 15% de los buses siguen servicio pese a que su vida útil terminó, ¿se mantiene la misma fecha de inyección de nuevos buses al sistema de transporte público? Se hablaba de mayo, donde entrarían 1.600 nuevos buses.
Bueno, lo que tenemos en Santiago es que tenemos una de las flotas de buses eléctricos más grandes del mundo fuera de China. Es bien impresionante y en ese sentido quisiera hacer el llamado a los usuarios del sistema que valoren lo que tenemos. Y lo que estamos haciendo en este periodo, que comenzó en diciembre y va a terminar en mayo, es de dar curso, implementar una licitación que se adjudicó en el gobierno anterior y que exige que ingresen 1.600 buses nuevos al sistema. Esos 1.600 buses nosotros es un desafío grande porque tenemos que implementar e instalar 3 nuevas empresas y al mismo tiempo ir generando los terminales de buses, muchos de ellos con buses eléctricos. Es todo un trabajo que hemos estado desarrollando como ministerio silenciosamente durante este año y que está avanzando. Ya hay cerca de un 30% de esos 1.600 buses que ya están operando por la ciudad. La gente no se da cuenta, pero ya tenemos nuevos operadores y esperamos de aquí a mayo poder tener esos otros 1.000 buses que faltan para llegar a los 1.600. Son muy buenas noticias y por supuesto que siempre los sistemas de transporte público tienen algunos buses más antiguos. Es bueno que haya buses nuevos, buses más o menos nuevos y buses antiguos, porque si no, los buses envejecen todos juntos. Entonces es mejor que permanentemente nosotros estemos renovando los buses más antiguos y trayendo nueva flota al sistema. Ese es como debería ser el esquema ideal. Sí, me queda una sola duda. ¿Cuál va a ser el criterio para definir cuándo se va a concretar esa alza? ¿Tiene que ver con la situación económica del país? ¿Cuál es el indicador que va a poder determinar que finalmente se tome esa determinación? Bueno, efectivamente, una conversación también con Hacienda respecto de cómo están las arcas fiscales, tenemos recursos, no tenemos recursos, estos congelamientos tarifarios, por cierto, que requieren recursos a modo de referencia, cada 10 pesos en Santiago que no aumentamos, significa del orden de 5.400 millones de pesos que hay que destinar en el sistema por año. Y eso tiene apareado 3.300 millones de pesos que van a los sistemas regulados también de regiones. Es decir, son recursos que se necesitan y por lo tanto parte de la discusión ahí, la conversación con el Ministerio de Hacienda va a ser si tenemos los recursos para poder hacer algo como eso o si llega el minuto de empezar a aumentar un poco las tarifas para poder destinar parte de esos recursos también a otras políticas sociales que también son importantes como salud, vivienda, ¿no es cierto?, educación o electromovilidad, que también es parte de lo que estamos empujando en otras ciudades de Chile. Muy bien, veremos qué es lo que pasa con eso. Entonces, ministro Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Gracias.